Buenas noches, esto es Cuarto de Guerra. El caudillo estuvo tanto tiempo al mando del país que la mayoría de la población, incluso sus más fervientes admiradores, comprendieron que aquella pausa no solo era refrescante, sino también necesaria. Él, por supuesto, seguía creyendo que era infalible e imprescindible, pero las fuerzas de la política, a veces tan inciertas como las corrientes marinas, lo arrastraron hacia el exilio. En todos estos años, durante su gobierno, el país atravesó varias épocas tormentosas y vivió en permanente zozobra al vaivén de la violencia social, de la crisis económica y de las confrontaciones entre oficialistas y opositores. Los escándalos y actos de corrupción desbordaron todos los diques históricos. Las persecuciones, acusaciones, amenazas, insultos, prohibiciones y vejaciones se convirtieron en noticia de cada día, y los crímenes y atentados eran portada frecuente de los principales periódicos de la nación. Hasta que el período del caudillo llegó a su final. Pero incluso en las postrimerías de su gobierno, cuando estaba a punto de perder el inconmensurable poder que había acumulado con el tiempo, cuando se aprestaba a abordar el avión que se lo llevaría por múltiples destinos hasta recalar en un país europeo, su megalomanía, su soberbia y su narcisismo lo envolvieron en una suerte de aura negra y su voz tronó intimidante: volveré. Y en efecto, Juan Domingo Perón volvió 18 años después para convertirse una vez más en caudillo y gobernar a la Argentina junto a su esposa María Estela Martínez durante 10 meses, hasta su muerte en el mes de julio de 1974. El exilio final en España, según relata el escritor Tomás Eloy Martínez en la novela de Perón, una de sus obras más ambiciosas, lo convirtió en un hombre reflexivo y reposado, pero nunca dejó de creer que había nacido para salvar a su patria. Esto es Cuarto de Guerra, aquí comenzamos. Buenas noches, Carlos Andrés Vera, Rafael Lugo y Oscar Vela. El caudillo. Yo me preguntaba la historia de qué caudillo estabas contando, Claro. pero no se me ocurre una que sea diferente. El caudillo, era che. Este era el caudillo. Como que Todas son tan similares. todos son ¿no? iguales. Es increíble, ¿no? Y yo estaba chequeando porque obviamente me preparé de indebida manera para este programa. Y no sé qué opinen ustedes, pero además hay ciertas zonas del mundo que tienen la tendencia al caudillismo y otras que no. O otras que han superado, ¿no? Obviamente Latinoamérica va Y primerito. nosotros somos esta parte latina, ¿no? Entonces el caudillismo italiano, español, ¿no es cierto? América Latina. Y hasta diría yo que nos vinieron por el lado de los mongoles a pata, por el estrecho de Bering, Claro, así entraron. que también no eran descendientes de Gengis Khan. Entonces tenemos caudillismo y obviamente había caudillismo en las tribus. Entonces tenemos supuesto. caudillismo Ahora, de ambos lados. Definamos caudillismo. ¿Qué Exactamente, es? ¿Qué vamos es por eso? allí. A mí me parece que una definición bastante simple, pero que siempre se aplica a estos personajes, es que llegan al poder basados en el carisma, ¿no? Son personajes carismáticos, que logran atrapar digamos, o hacerse de una enorme popularidad en base al carisma, una construcción de un personaje carismático. Así Y eso va atrayendo eso, digamos, va generando una simpatía, una relación, una popularidad entre las masas, ¿no? Yo diría que sí es necesario tener carisma para ser caudillo, pero no es lo único. Porque, No es lo único, por pero ejemplo, por ejemplo, pienso en Kennedy Mussolini era era- carismático. Kennedy le ganó las elecciones a Nixon contra todo pronóstico luego de un debate televisivo. Y no era realmente un caudillo. Es decir, tienes que ser, obviamente, carismático. Pero Carismático, circense, tal vez. Circense, Carismático. Pero sobre populista. todo tiene que haber también eso, claro. Tiene Porque que haber Kennedy, un rasgo claro, de Kennedy no era- populismo, No. un rasgo de tropicalismo. Y Ahora, además- ahora ese del Y tropicalismo vivir en ya no zonas tanto, porque mesiánicas. tienes un caudillo como Trump, por ejemplo. Ese es un ejemplo de caudillismo. Pero ¿en dónde se asientan los caudillismos? Y por ahí es por donde quizá deberíamos comenzar a Claro. hurgar, y es un poco lo que habíamos conversado antes entre nosotros. ¿Se asientan en dónde? En zonas En los pueblos que aceptan efectivamente que tienden, ese tipo de gobierno. que tienden al Los pueblos mesianismo. Culturalmente menos desarrollados, sin duda alguna, porque son pueblos que efectivamente buscan eso, ¿no? El Mesías, no un presidente de gobierno, no un estadista, un Mesías, un salvador. Esos son, casi todos los caudillos son eso. Son O- el gran salvador de la O patria. los pueblos no necesariamente culturalmente menos desarrollados, pero en un momento de crisis. También, Eso es lo que por pasa, supuesto. eso es lo que pasa en Europa en los 40s, Y en en Estados los 30s, Unidos. perdón. Es lo que pasa en Estados Unidos también. Es decir, es un pueblo en donde la democracia, en donde el modelo democrático
no funcionó, no prosperó por cualquier motivo, ya sea porque los líderes cayeron en actos de corrupción o el sistema se corrompió al punto en donde la democracia le falla a la gente y la gente empieza a creer más en el brujo que en el médico. Es como cuando tú estás enfermo y el doctor no te cura, vas a buscar al brujo. Algo similar sucede con los pueblos. Claro. Cuando hay una crisis económica y cuando hay una crisis institucional en donde el modelo democrático de alguna manera le ha fallado al pueblo, empiezan a aparecer los grandes salvadores y que se aprovechan de ese vacío institucional, de ese vacío político y se presentan como las grandes soluciones. Perón es un ejemplo. Es decir, yo no sabía que vos ibas a arrancar el show con Perón. Por ejemplo, uno puede decir que Argentina es un país culturalmente Pero es que menos no es, desarrollado. no es un tema de Tal vez ahora, pero- incluso pero hay una base- hay una Argentina base era popular. élite, era una de las potencias del mundo. pero Pero hay una base justamente popular en a Argentina. eso iba. También, A eso iba yo cuando tomé la palabra, hice uso de la palabra antes de que me interrumpas. Que, o sea, por ejemplo, vamos en desorden. Perón fue el primer presidente elegido en voto universal de hombres y mujeres. Primero. Hasta esa época solo había habido elecciones con voto universal de hombres. Ya tienes vos ahí una señal de qué tipo de sociedad estás metido. Por supuesto que Argentina había sido un país que incluso tiene el récord mundial de haber crecido como 15 años seguidos al 8.1% en una época de inicios del siglo XX. Ujú. ¿Ya? Pero una cosa son los números, los crecimientos, porque obviamente era una economía basada en la exportación de carne y de granos. Pero otra cosa es lo que realmente está pasando con la gente. Argentina siendo un país, ¿te imaginas tú un país capaz de crecer al 8.1% 15 años, pero que no tenía universidad gratuita, por ejemplo? Ujú. O sea, el caudillo sí también es una consecuencia, ¿no? Por eso es la Por su- consecuencia por de, eso- de un modelo En el que hay crisis, fallido. fallido. Sí, ajá. sí, sí. pero no lo soluciona. Normalmente De un perverso. modelo, por lo general es de un modelo democrático fallido. Pero no O lo sea, soluciona. Fallido y que termina normalmente Y el como un caudillo, modelo, como un en modelo muchos casos, perverso, en un muchos modelo, casos- un modelo absolutamente injusto. Esa ha sido la tónica en casi todos los países. Pensemos en esos caudillos recientes. Hay uno que es el innombrable. Ni siquiera le vamos a mencionar. Pero A hay ver, muchos caudillos. Voldemort. Muchos El otro, caudillos. Voldemort, Lord el otro Voldemort. día yo discutía a partir de esa famosa bronca que hubo el otro día en el aeropuerto de Guayaquil. Y decía, si León resucita y va con sus huestes, tenemos ahí a todas las mafias en los últimos 30, 40 años dándose. Todos ¿no? juntos, ¿no? Ahí entrándose a puñetes. Y hubo mucha gente que se ofendió conmigo. Si Febres Cordero viviera, nada de esto hubiera pasado. Y yo decía, es exactamente lo contrario. Febres Cordero, el caudillo Febres Cordero, fue uno de los grandes responsables de que hayamos entrado en esta crisis política de décadas, Ujú. no solo cuando él fue presidente, sino mucho más cuando dejó de ser presidente, pero seguía controlando las instituciones del país. Justicia. No había presidente que llegara al poder que no tuviera que negociar con Febres Cordero. Se iban a la No hacienda había de él, al cortijo, a pregúntale besarle el anillo. Pregúntele a Gustavo Noboa eso de ser perseguido como perro con hambre, Ajá. ¿no? Todo eso generó una crisis política que fue el asidero de lo que vino después. Hasta le Sí, hizo... que es Eso- casi eso- el principio de Eso esto, que se ¿no? le llamó la Lo que tú dices. partidocracia, eso que se le llamó, digamos, eso de tener 7 presidentes en 10 años, lo que hizo fue sembrar la semilla para que venga otro caudillo a arreglar las cosas un poco a las patadas, como le gusta. Y al final no arregla. Es a que los eso es en y lo al que final no hemos arregla. vivido. Al final no lo arregla. Sucesivamente es en lo que hemos vivido, ¿no? Es decir, es caudillo tras caudillo, con ciertas interrupciones, con breves lapsos, evidentemente, de democracias más o menos. Pero con caudillos igual presentes y jodiendo. Exactamente. Caudillos con el e caudillo ya intentos no de caudillos, ¿no? Exacto. Porque a Lucio Gutiérrez no le podemos decir Claro. caudillo No, porque no le da la intentó. raza. A él le tocó ponerse guayabera para irle a saludar a Félix Claro, Cordero. Lucio quiso ser caudillo, pero no. No le salió, no no, pudo. Pero ha habido varios Lo intentó, caudillos digamos. importantes. El caudillo, por ejemplo, el gran caudillo, el general Franco, el generalísimo, ese era el gran caudillo de España, que también está asociado al término tiranía, ya vamos a hablar. Está asociado al tirano también. Hay una frase maravillosa de Montalvo que traje para leerles, a propósito de un libro de Montalvo. En el Ecuador, el gran caudillo del siglo XX es José María Velasco Ibarra. Y eso a mí me parece ahí una diferenciación Eso es importante. anterior porque a nuestra época. Estamos mezclando dictadores, como Franco, con presidentes que llegaron al poder por vía democrática y mucha gente se puede confundir. A mí me parece importante señalar que en la modernidad,
por lo menos en los últimos 20 años, los grandes caudillos han llegado al poder por las vías democráticas y por mecanismos democráticos. Y por vías democráticas, gracias también al apoyo popular, han logrado hacerse del poder total del Estado, haciendo absolutamente innecesaria un modelo dictatorial o formalmente dictatorial, claro, porque no ha sido necesario. Pero se han valido de los instrumentos de la democracia. Y ahí es cuando la democracia más peligro corre, ¿no? Porque ahora tú estás, no solo que la democracia le ha fallado, ha creado, pues, como en el caso del Ecuador, estas crisis políticas, donde no logramos tener presidentes, gobiernos honestos, presidentes que se sostengan en el tiempo. La democracia falla y llega otro, se hace de las vías y de los mecanismos de la democracia para hacerse de todo el poder del Estado. Y esa es para mí la destrucción absoluta de la democracia, ¿no? Una democracia que en lugar de ser sanada, es destruida. Pero degenera además degenera en tiranía. ¿Tú qué dices, Rafa, de esto? A ver. Se han cambiado las formas, no el fondo. Entonces damos la impresión. Sí, sí. Incluso se ha llegado a convencer a la gente. De que eso es democracia. El otro día alguien en Twitter me decía, democracia son las elecciones, punto. O es lo que la mayoría dice. Lo que la mayoría dice, punto. Y todo lo demás que está alrededor es opinión tuya. O sea, yo me quedé así como, wow, ¿no? Sí. Entonces, y obviamente no era un troll, es una persona, ¿no? Se restringe a elegir. Se queda en eso. Y bueno, acá yo entiendo que eso pasa, entre otras cosas, porque somos importadores de todo, ¿no? El Ecuador en específico, ¿no? Importa tecnología, importa ideas, y por lo general no sabe utilizar la tecnología y tampoco sabe utilizar las ideas que se trae de afuera. También hay que reconocer que es probable que los ecuatorianos no seamos demócratas, pues. Es que no podemos ser algo que no entendemos. Sí. O sea, ¿cómo vamos a ser demócratas si no sabemos lo que es la democracia? Yo creo que no entendemos la democracia. Estamos no, pero no solamente es cuestión de no entender. O no respetamos. Yo creo que no solamente es cuestión de entender. O sea, yo pienso que porque la democracia es un modelo de comportamiento, ¿verdad? Civilizado. Que en especial busca el respeto al otro, a las minorías, ¿no es cierto? Y a partir de ahí consolidar una especie de... Y la convivencia civilizada entre distintos tipos de ideas. Si tú no tienes en tu ADN esa tendencia, puedes aprender el concepto, pero básicamente la democracia viene a ser algo muy cercano a la empatía. Y tú dices, podemos entender la cultura lo que es democracia, pero no la vamos a practicar. La democracia es la cultura política del respeto. Sí, tú puedes recitar de memoria el concepto, puedes recitar de memoria libros de politólogos, pero es más o menos como que cualquiera de nosotros recita el Corán, igual nos vamos a ver de memoria, pero no lo vamos a practicar, no lo vamos a entender, no está en nosotros creer este tipo de cosas. ¿Por qué cuando un ecuatoriano sale a un país semicivilizado, europeo, se asombra cuando va a cruzar la calle y el auto que viene para? A nosotros los ecuatorianos eso nos llama la atención. Que los autos paren cuando uno va a cruzar la calle. Claro. Así no estés en un paso cebra, así no estés en un semáforo. El auto se detiene. Ese gesto tan sencillo es un gesto de el tipo de civilización en donde estás, en donde la gente respeta al otro. Algo tan básico. Algo tan básico como eso. Y al otro, además, que están en una situación de desventaja, porque una cosa es estar en auto y otra cosa es ser peatón. ¿A vos no se te ocurre que en España o en Inglaterra o en cualquier país de estos, el taxista pues te redondee el taxímetro pues y te cobre 20, 40, $1 de más? Te cobra lo que dice el taxímetro o lo que está previamente acordado y eso es lo que te cobra. Sí. Acá estamos acostumbrados a que te redondee la cifra. O cuando aparece una empresa como Cabify, le empiezan a perseguir. a perseguir. No son estos síntomas de las cosas en las que nosotros como sociedad realmente creemos. Y por eso digo, nosotros como sociedad no somos respetuosos. Ergo, si llevas eso a una cultura política, no somos demócratas. No. Nosotros tenemos en el ADN la puteada como principal herramienta política. Y la propiedad de la verdad. Por eso le damos el poder al que más putea. No al que mejor lo administra. Por eso le damos el poder al que más aplasta a sus rivales, no al que más les respeta, ¿no? Y así podemos extender esas el respeto es algo en lo que vamos a coincidir. Es la imposición. Exactamente, es la imposición. Vía puteada. Yo hago valer mis derechos no conjuntamente con los del otro, por encima de los del otro. Y verás, y esto es precisamente lo que nos sucede. Y sucede. esta época nuestra, ya para darte la palabra, Oscar, justo nosotros crecimos con el discurso de
me muero, aquí necesitamos un Pinochet. Exacto. Así crecimos, no sé si En los Yo 90s, esa era la frase. ¿Por qué? No teníamos gobernabilidad, teníamos un congreso de mierda que se vendían, se pasaban los dignos del grupo de acá, se apareció el hombre del maletín, le perseguían al presidente, se tumbaban los mierdas, o sea, no había gobernabilidad, ¿no? Incluso vos podías, por lo general le ganabas juicios al gobierno, ¿no? Porque los abogados del Estado ni siquiera iban a las audiencias, era una vaina, pero una atrocidad como administración pública. Y entonces llega este innombrable y aparentemente pone orden, claro. Sí, pone orden, pero luego se adueña y se le va la mano. No es un demócrata, obviamente, es un caudillo. Pero como casi todos los caudillos. Pero, por supuesto, Es que esos llega, son los ejemplos. viene a arreglar las cosas y Exacto. luego deja las cosas El- mucho peor. El gran Mesías es siempre ese. Ese caudillo ha sido el gran Mesías de los pueblos. Mussolini llega al poder en Ponte- Italia para poner orden, porque sorprende al rey de Italia y le dice, oiga, necesitamos un líder de orden. Y que ahí ponga orden. Franco llega a poner orden. Y la dictadura... Franco llega también a poner orden. Contra la amenaza de los reinstaurar comunistas, la ¿no? monarquía, Ujú. contra la amenaza comunista. Y fíjate en todos los casos de los caudillos del siglo XX, ni se diga de los del XXI, con la diferencia que tú hacías. Estos acceden por vía democrática para convertirse casi inmediatamente en unos tiranos, en unos dictadores. Por eso digo, yo sí creo que están íntimamente ligados el caudillismo y la tiranía. Probablemente hay casos en los que no. Probablemente, no se me ocurre todavía, pensémoslo. Pero me parece que sí. Fíjate lo que decía Juan Montalvo al respecto. Traje una frase Sobre García Moreno. que es muy buena. Claro. Hay en usted elementos de héroe, y suavicemos la palabra, de tirano. Tiene usted valor y audacia, pero le faltan virtudes políticas. Dimita usted ante la República el poder absoluto que tiene en sus manos. ¿Le irrita mi franqueza? Debe usted comprender que al haberla usado, me sobra valor para arrostrar lo que ella pudiera acarrear. Esta cita es de 1860 de Juan Montalvo, en una carta dirigida al presidente de entonces, Gabriel Y eso es García Moreno. antes de que García Moreno se mande su tercera, la Carta Negra, que era Sí, peor. 1860 es esto. Y la Carta Negra me parece que es de... Porque ¿cuándo muere García Moreno? ¿El 75? Creo que sí. Claro. Claro, García Moreno llega en el 60. Porque en el 61 es la guerra es la guerra... Habían los 3 gobiernos en Ecuador. Claro, entonces, incluso ya le dice esto antes de que García Moreno se declare, además de hiperdictador, y haga su constitución que se conoció como la Carta Negra. Y que terminó, bueno, él no terminó su tercer mandato porque terminó fileteado. ¿No? Porque también ese es el destino, ¿no? Hay un detalle De los caudillos. curioso de García Moreno y me lo recordaba Santiago Roldós hace poco. Me decía, el primer órgano propagandístico de García Moreno se llamaba El Surriago, un periódico que él sacó. El fuete. Surriago significa el correazo, El correazo. es el fuetazo. Es el fuetazo. Me decía, Ecuador no va décadas, va siglos rindiéndole culto a la correa. Claro. A este Correazo. gesto de guapa, al fuetazo. Correazo. Remitámonos al Pero- primer spot Claro, iba de dando- candidatura de de Voldemort. este personaje Iba dando innombrable. correazos en la camioneta. Que iba dando carreazos en la camioneta, pero que además tenía este cierre de ese fuetazo, ese logotipo de la correa, ¡guapa! Haciendo así, y la gente se enamoró. ¿Y cuál es la imagen Del que proyectaba fuetazo. esa, Carlos? A ver, explícanos un poco tú, más bien desde ese campo de vista, desde la propaganda. ¿Cuál es la imagen que proyectaba y hacia quiénes? Es decir, Era- el cacique, ¿no? Es que era literalmente macho. la correa. Era literalmente la correa. O sea, Ecuador no votó por otra cosa que no fuera el fuetazo, literalmente. El gesto de coger la correa y dársela, ¿no? Entonces, alguien me decía, y yo creo que tenía razón, Iván Carvajal me lo decía, Correa se inaugura como caudillo el día en que se saca la correa del pantalón y literalmente empieza a repartir pasos mientras recorre el país. Sí, y aparte el discurso. Sí, pero era el gesto, ahí digamos ya adquiere pues este comportamiento, estas dimensiones de caudillo, ¿no? Sí, pero... Vamos a la oligarquía, Pero, por ejemplo, Correa, el loco que ama, también un caudillo, no llegó con este discurso Un- del fuete, un sino intento. bailando, güey. No, y del grito, Payasada, del insulto. y La del payasada y el insulto, insulto pero digamos, también. Y el Pero insulto nadie también, sí. esperaba que él llegue a realmente, luego de haber saqueado el municipio de Guayaquil, ¿no es cierto? Porque de ahí se fue prófugo a Panamá. Luego regresó a ser presidente. Él no vino con el discurso en contra de la corrupción, llegó con el discurso en contra de la oligarquía. Y a insultarles a los Pero oligarcas. es el ejemplo claro de caudillo. Nosotros tenemos muchísimos. Ahí es En donde yo Ecuador creo y que- en Iberoamérica. Yo creo que muchísimos caudillos. los intentos de caudillo modernos, digamos,
como Abdalá, como Gutiérrez, fracasaron respecto al último en el uso de la propaganda. Ellos no tuvieron un sistema consciente, estructurado de propaganda y tampoco tuvieron los mecanismos políticos. Billete, no había billete. Puede ser, sí, Puede pero ser tampoco dinero, pero tuvieron para los mecanismos apropiarse políticos para apropiarse todo el de poder todas del las Estado. funciones. Que es lo que sí hizo Chávez en Venezuela, cuyo modelo es copy-paste. La Puesto en réplica, Ecuador, la de réplica cómo se fue haciendo de la Asamblea, de la Fiscalía, de la Corte Constitucional, digamos, de todos los organismos del Estado que en teoría deberían ser medianamente independientes, ¿no? Entonces, creo que estos caudillos terminan cayendo, estos proyectos de caudillos terminan cayendo, estos proyectos modernos de caudillos terminan cayendo porque a la hora ya de llegar al poder no logran consolidar el modelo de poder total y el modelo de propaganda, que es lo que le ha venido lavando el cerebro a la mayoría de ecuatorianos los últimos 10 años y que nos remite a un tema que ya planteamos en esta mesa. ¿Cuál es nuestra cultura política? ¿Qué es lo que nosotros entendemos como democracia? Y por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a elegir o por qué es lo que nosotros vamos a votar en procesos democráticos? Mucho de eso está realmente en las manos de la gente. ¿Tendrá algo que ver ¿cómo es? La generación? Es decir, el caudillo velasquista, digamos, era un caudillo de un Ecuador que era casi prehistórico, ¿no? Súper pobre, sin carreteras, o sea, sin comunicación. Por eso él decía, a mí deme un balcón, ¿no? Para ser presidente. Y no era un tipo que insultaba, más bien tenía un verbo. Él incluso decía, yo no necesito que me entiendan, sino que me sientan cuando él hablaba a la gente. Carisma, ¿no? Carisma, pero él no tenía un mensaje, digamos, como identificado como anti esto, no, era mi pueblo y etcétera, pero no más que eso. Y estuvo 40 años. Luego el siguiente caudillo, digamos, es Félix Cordero, que él llega en la época en que nuestros papás tenían nuestra edad, que ellos habían vivido la etapa de la dictadura y el retorno a la democracia en el 79. Geopolíticamente, pleno auge de la Guerra Fría. Comunismo versus libre empresa. Claro, por eso el debate Y él famoso de alguna manera, Félix Cordero versus Borja él de alguna manera encarnaba ese lado de la gran administrador. Del gran administrador y de la derecha. De la derecha. Sí. Que no era liberal, era simplemente derecha. De ahí el siguiente. Y mira que Nebot, con el mismo discurso de Félix Cordero, ya no pudo ganar. Y quien le gana es otro caudillo con un discurso totalmente distinto, que es Abdalá. Pero, y luego llega un siguiente caudillo, que es el innombrable, en el que nosotros somos ya los que le damos el voto. Pero entonces Rafa, ¿qué cambió? Yo creo que lo que va... generacionalmente cambia discurso, tal vez, cambian... cambia el discurso, cosmovisiones. Sigue eligiendo caudillos. Sí. ¿Qué hay allí adentro? Cambia el discurso porque cambia la circunstancia. Entonces, el mesianismo para mí. Y es eso. Que eso sí se mantiene desde... Pero está asociado, fíjate. 1500. Está asociado a un nivel cultural no muy elevado, en general. Pon todos los ejemplos de los caudillismos, ¿eh? No solo del Ecuador, por supuesto, porque en el Ecuador la tónica creo que es básicamente la misma. Pon los ejemplos en otros lugares. Está asociado con un nivel cultural que necesita ese Mesías, que necesita ese caudillo, ese cacique, ese jefe. Cuando hablas de nivel cultural... Ese protector que es tu papá, pues. ¿A qué te refieres? Ese es tu padre. Ese es al que te rindes, ¿no es cierto? Con nivel Yo me refiero al nivel cultural del pueblo en general. Yo discrepo. Yo creo que el ecuatoriano es excepcionalmente, sea su nivel de educación, no es caudillista. Pero de ahí, la mayoría de los ecuatorianos, tenga el nivel de educación que tenga el nivel socioeconómico que tenga, cualquier nivel económico, es mesiánico. Tú has visto con el innombrable a la academia justificar y respaldar lo que el tipo ha hecho. Es impresionante. Ahí no puedes acusar de ignorancia del pueblo. Tú has visto académicos de supuestamente alto vuelo, Flaxo Boys. Con él. Justificando a este tipo, aplaudiendo a este tipo. Y luego sí, por supuesto, después de varios años, arrepintiéndose y retirando sus palabras sobre este tipo. Pero vamos, se veía clarito venir el fenómeno. Sobre todo, en teoría, para un académico debería haber sido relativamente fácil ver el fenómeno desde que empezaba a germinar, ¿no? Estamos en Cuarto de Guerra con Rafael Hugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Volvemos en un momento. Vamos a hacer una pausa y volvemos en un instante. ¿Cuánto estaba Vini? Ah, tú me dijiste.
Perfecto. Ah, disculpa. Yo pensé que había dicho Él el te mes. va avisando. Sí, el mes. Ok, entonces ya me olvido eso. Perfecto, ya. Ahora grabamos 30, no importa. Perfecto. Tú me dices, ¿ya? ¿Con qué idea retomamos? Yo retomaría para concluir con un asunto de... No es realmente el caudillo, sino el país. Totalmente, ¿no? Es que es un reflejo. Volvemos en Cuarto de Guerra con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Y estamos en el tema del caudillo. Rafa, tú decías, tú querías volver. Como para ir llegando a una probable conclusión y algo que no es digamos, difícil de entender. Son los países los que generan caudillos, no son los caudillos los que moldean las sociedades, ¿no? Las pueden empeorar, pero no son los que se inventan al lugar donde llegan, ¿no? Y por eso yo tengo muy poca esperanza en el futuro nuestro, porque mira, el próximo caudillo solamente va a tener que encontrarle El discurso. el discurso adecuado, ¿no? Mira, ahorita ¿cuál es, qué es lo que más le interesa ahorita a la gente? ¿La lucha contra la corrupción? No. Ahorita estamos pendientes todos de los juicios. Sí, pero a nivel pueblo no. ¿Qué Te es lo que puedo- te preocupa, Carlos Andrés? La economía. Al Ecuador ahorita le preocupa la Ese economía. es el- ese es el primer punto de ese es preocupación. el tema de toda la vida, ¿no? It's the economy, como decía alguien. No lo era hace 5 años. No, sí lo era, porque le preocupaba tanto la economía y como lleva billete, no importaba lo demás. Ah, no, pero lo que quiero decir es que el ecuatoriano, en general, las encuestas te arrojaban los números de que estaba optimista respecto al futuro económico, ¿no? Y ahora no está optimista respecto al futuro económico. Está preocupado, está sin empleo, Y ahora, como está dice con Rafa, su le negocio preocupa la cayendo. corrupción. Entonces, lo que aspira o espera del político son soluciones a su problema económico. Antes, hace 5 años, ese no era el caso. Hace 5 años no esperaba eso del político. Realmente por eso, además, se quedó con el político, con el mismo político y siguió apoyando al mismo político porque parecía que eso estaba resuelto. Pero en este escenario y con esta teoría con la que arrancaste tú y un poco complementó también Carlos Andrés, ¿qué nos espera? ¿Qué nos depara Es que, el futuro? ¿A dónde Rafa, vamos? Rafa, ¿Vamos a elegir otro caudillo? yo te quiero dar razón. A la gente no le importa la corrupción. O sea, tu punto era un poco que la gente genera esto. A la gente no le importa la corrupción, Rafa. No le importa. Y no le importa, además, yo creo que porque en parte se identifica con ella y la practica en el diario. Ustedes dos son abogados, ustedes dos ven corrupción. Son ¿Pero por qué testigos dices de que no le corrupción. importa la corrupción? No le importa porque la practica. Es decir, al ecuatoriano, Eso creo que esa frase que es tan popular de roba pero hace obra, está en el alma del ecuatoriano, ¿ya? El ecuatoriano puede soportar a un ladrón en el poder siempre que haga obra. No importa si la obra tiene sobreprecio. Ahí está la obra. Al menos hizo algo. Eso es parte de nuestra esencia. Esa es la primera capa. Al ecuatoriano no le indigna que haya un pillo en el poder, le indigna que ese pillo no le solucione su problema, ¿me explico? Exacto, pero a eso voy. Y la siguiente capa es que cuando ha habido robo, pero no hay solución del problema, es probable que ese ecuatoriano siga practicando la corrupción en sus espacios pequeños, pero ya se empieza a cabrear. Ya se empieza a cabrear. Porque el otro no le ya soluciona robó el problema. y además Pero y no se robó porque es una corrupto. millonada. Pero no porque es pero ya corrupto. luego ya empieza a decir, chuta, que millonada se robó. Ahora, vamos hacia el futuro. Entonces, ¿qué nos espera el futuro? Nos espera- Si nuestra percepción o nuestra idea es que efectivamente esto está en el alma de nuestro pueblo, independientemente del nivel cultural. Yo todavía discrepo un poco, pero digamos que tienes razón. Entonces, ¿qué nos espera? Vamos a seguir eligiendo caudillos. Pues. Sí, pero no el último, verás. Cuando se Caudillos hizo distintos. cuando se hizo la Constitución del se le hizo en el 78, entró en vigencia en el 79. Se hicieron dos cosas con digamos, a la medida. Se prohibió la reelección, que era para joderle a Velasco Ibarra, que todavía no moría, pero que todavía era una probabilidad. Y se prohibió que los que no han nacido en Ecuador o que no habían nacido con hijos de padres ecuatorianos sean candidatos, con lo que le jodieron a Don Buca, A Saad a Bucaram. Asad Bucarán. A Saad Por eso Asad le pone a su sobrino, que es Jaime Roldós. Porque el candidato natural iba a ser Asad. Y Asad se va
a la Otro Cámara caudillo de la Representantes. época. Otro ¿no? caudillo. Otro caudillo que no llegó a ser Es presidente. interesante, además Jaime Roldós no era un caudillo. No era. un extremadamente Pero popular. a él, él también tenía el partido más grande a Sí, respaldándole, dueño de que un era el carisma, CFP en ¿no? ese Sí, entonces. era Sí. carismático, un hombre Sí, muy pero- carismático, ¿no? Poderoso. Fue Hablaba un lindo. demócrata. Hablaba muy Por lo bien. menos mientras fue presidente Pero fue un no demócrata. no fue un caudillo. No. Así es. No. Ahí Fue un eran, demócrata. eran Guevara Moreno y luego el Asad Bucaram. Y Asad Bucaram, el gran caudillo también de la... Luego, luego en la constitución de Sangolquí, hacen una constitución donde ponen ninguno que esté perseguido por la justicia puede ser candidato, con lo que le jodieron a Abdalá, Ujú. ¿no? Y ahorita, ¿qué está haciendo Moreno con la consulta? Claro, Joderle a Correa. claro. Es decir, no estás arreglando el caudillismo. Estás solamente dándole en la nariz al último caudillo. Le estás haciendo una ley a la medida. Ujú. Que a ojos de la mayoría es muy buena idea. O sea, es más o menos como cortarse el brazo para que la gangrena no te coge el cuerpo. Pero no es realmente solucionar las cosas. Porque la cultura la política. cultura nuestra es que alguien más nos arregle los problemas. Alguien puteador nos arregle los problemas. Patriarca, No. macho. Es el patriarca, Mesías, pues, macho el castigador. patriarca, es tu Es papá. otra cosa Es que yo decía, ¿no? un Usted tiene Mesías. que arreglar todos los Dice, problemas. esta es otra cosa interesante, es que esta es una pelea de machos, ¿no? Aquí no hay mujeres en esto. No hay mujeres caudillas. Caudillos o caudillas, no sé cómo se diga. Este que- es un tema de machos. Bueno, Eva Es Perón un- en la Argentina, sí, Este es un ¿no? tema de Sí. patriarcas castigadores. Pero son excepciones, ¿no? Eva fue excepcionalmente. Excepciones. Una excepción, pero... Y caudillo, ¿no? Es como para mí es Trump. A mí no me gusta Trump como ejemplo de ciertas cosas porque es muy excepcional. Sí. No sirve utilizar la excepción como Descontextualizado ejemplo. de su país, inclusive, Totalmente. ¿no? Porque es Y Eva evita lo mismo. Porque de ahí que tienes. excepcional, sí. Eh, Excepcional. Tal vez, por ejemplo, lo de Angela Merkel no es un caudillismo, es una capacidad de ella. Corazón Aquino en Filipinas, porque era la viuda del que habían asesinado, o sea, heredó, casi que le endosaron los votos, ¿no? De que En hubiera sido en el- presidente. Particularmente en el Ecuador es una pelea de machos. Sí. Hay todas Y en estas general frases, En ¿no? Latinoamérica, fíjate, Carlos. Es esta de yo no me ahuevo y esta cultura del macho, ¿no? Sí, Esta claro. cultura del bravucón que viene a, Bueno, pero a- ese es a caerle a patadas esa a es la los sociedad otros, ¿no? En la sociedad en la que vivimos. Esos Es son los esa, ¿no? esos son los asambleístas hombres que se apropian de las luchas hasta de las mujeres. Sí, Y ellos legislan como les da la gana. sí. O sea, este país sigue siendo... Es increíble, es de machos. El del macho. Entonces, machismo asociado, entre otras cosas, a O sea, me tiranía. parece interesante. Mesianismo. Fíjate, mesianismo, Sí. el caudillismo más bien, asociado a tiranía, a mesianismo, a machismo. Y Quiero hay señalar- responsabilidad porque quiero- le puede echar la culpa de todo quiero luego señalar otra cosa, al caudillo, ¿no? El caudillo no necesariamente es un gobernante incompetente. El caudillo puede tener aciertos en lo económico, puede tener aciertos en lo que es obra pública, Ujú. y de hecho, esos son los temas en donde además se afianza su popularidad. Claro. En el último caso, obra pública, digamos, por todo lado, se convirtió en propaganda, ¿no? Esto lo financia la revolución, esto lo financia la revolución. No eran tus impuestos, no era el dinero del petróleo, no era esta coyuntura única casi que el petróleo superó los $100. No. Eran ellos los que financiaban esta obra, eran Sí, ellos la los propaganda. revolucionarios, ¿no? Y te vendían esta idea de que esto venía de ellos y que venía de nadie más. La obra pública como propaganda. En el caso de Febres Cordero, el haber manejado la economía de manera decente a pesar de haber tenido un petróleo creo que a $6 y de que se le había roto Y 2 años, con el terremoto 2 de 4 años sin ¿no? oleoducto. Entonces toda su fanaticada lo pone como un ejemplo de buen manejo económico, claro, Y se pero olvidan de que metió tanques de guerra a claro, la pero Corte no puedes, Suprema. no puedes ignorar eso. Es decir, ¿cómo puedes alabar lo económico e ignorar lo institucional, ¿no? Entonces, digamos, otro de las características del caudillo es que puede ser un gran administrador. Lo primero que hizo Mussolini en Italia fue reparar la carreteras. industria italiana, arreglar las Pero carreteras. sobre todo lo es- mismo que hizo Hitler en sobre todo Alemania. Carreteras. vender y venderse. El caudillo se vende, ¿no? El caudillo evidentemente goza de una imagen, goza de un carisma, goza de ese gran prestigio mesiánico y se vende y necesita venderse. Y ahí está el estado de propaganda, ¿no? Sí, que, Precisamente. insisto, el último en Ecuador, el último gran caudillo en Ecuador, es el primero al menos en la historia del Ecuador que sistemáticamente construyó un modelo de propaganda comparable, por ejemplo, al que hubo en Venezuela con Chávez, comparable al que hizo Mussolini en Italia, comparable con muchos modelos similares, Berlusconi también después de muchos años, comparable con muchos modelos similares Otro en la historia. caudillo y ¿no? de ahora, güey. Sí, entonces,
Pero en Ecuador eso no había pasado antes. ¿Quién es Ningún el caudillo? caudillo ¿Quién es el había caudillo logrado que hacer está- ese tipo. Que está ahí en el horizonte. ¿Quién es ese caudillo que... ¿En Ecuador? ¿En Ecuador? ¿En Ecuador? Me refiero. No sé, a ¿Cuál mí- es el caudillo que está en el horizonte? Yo El otro esperaría, día- evidentemente, que no exista y que no volvamos al caudillismo tropical que Yo no nos sé ha quién, asaltado pero todo este podríamos tiempo. yo no sé Pero quién, pero podríamos apostar a por lo menos a quién a un perfil, a al quién menos. le va a hablar o qué perfil va a tener. ¿Qué perfil dirías tú que tiene ese caudillo del futuro? Primero, va a apropiarse el nombre de Correa. Mira cómo en Argentina el peronismo, ahora hay peronismo de derecha, neoliberal, que era el de Menem, tienes el peronismo de izquierda, que era el de Duhalde, tienes Si sigue siendo un cáncer no tienes extirpado, ¿no? que, En la- que viene no a ser cural, el, no el- extirpado el- en la el Argentina. justicialismo de Kirchner, Ujú. que es de la, ¿cómo se llama? El socialismo siglo XXI, pero en nombre de Perón. Perón mismo tuvo una etapa neoliberal, digamos, la segunda. Entonces, ¿qué te quedas? Con una marca, primero. Y a mí me parece que nos vamos a quedar con el correísmo. En cortito lo hizo Abdalá con el roldosismo, ¿no? Ujú. Su partido es... Y le funcionó y le como 20 funcionó, años. Y le funcionó 20 años. Ya Porque- eso se fundió. pero Primero le porque funcionó. estaba asociado a un hombre que tenía prestigio, a una nostalgia, a una oportunidad perdida para muchísimos. Segundo, él bailaba bien. ¿No? Entonces ahora, Tercero, el contexto le ayudó. Fracasaron los presidentes anteriores. toditos claro, ¿no? toditos. Y producto de ese fracaso es que él surge. Normalmente como, es la causa, surge ¿no? como el brujo, ¿no? Como Normalmente el es la brujo causa. que te va a curar el cáncer que el médico no te pudo curar. Claro. Y también había gente que votaba por él diciendo, bueno, ya toquemos fondo. Por eso, ajá. Sí. También. Vamos a hacer una breve pausa pues, simplemente para recomendar a los libros. Vamos a entrar a hablar un poco de libros, de algo de literatura. No sé si tenemos por ahí también cine. Estamos en Cuarto de Guerra con Rafael Lugo y Carlos Andrés Vera. No sé qué trajeron ahora para recomendar a nuestros oyentes. ¿Recomendamos ahorita? Sí, vamos. Y un hecho. A ver, yo tengo aquí una pequeña joyita con un título horrible, pero un contenido espectacular. Se llama Estructura Histórica, Social y Política de Colombia. Olvídense del título. Sí. Es de Fernando Guillén, un académico, escritor colombiano que murió ya hace varios años. Este libro fue escrito hace 20 o 30 años atrás. Y si bien se refiere a Colombia en el título, realmente explica Latinoamérica. Y analiza Latinoamérica, el fenómeno político latinoamericano desde antes de la conquista española. Diciéndote exactamente cuáles eran el contexto político en España, qué es lo que estaba sucediendo allá y cómo eso influyó en la cultura política después e incluso en la cultura de cómo nos fueron conquistando después, que terminó germinando en estos modelos políticos caóticos, estas repúblicas débiles, esta idolatría a los caudillos. Entonces, es como que importante entender de dónde viene realmente todo esto. Nos tenemos que remitir a la España de la conquista, ¿no? Al 1500, antes del 1500 incluso, cuáles eran las dinámicas sociales en España, por qué eran diferentes a muchas regiones en Europa y cómo eso llegó a América, ¿no? Cómo esa cultura llegó a América. Heredamos todo, ¿no? Este es un libro complicado de encontrar acá, pero en Colombia, quienes viajen a Colombia, Bogotá, todo, es muy popular. Y seguramente está también Sí. se lo puede conseguir como libro electrónico. Sí, es de seguramente, ¿no? Editorial Ariel. Y este escritor escribió un libro que en Colombia es sumamente popular, que se llama El Poder Político en Colombia, que es un libro como es acá ese libro de Osvaldo Hurtado sobre cómo somos los ecuatorianos. Las costumbres. Las costumbres. Iba a mencionar los libros Sí, de él. porque- ese es el equivalente. Es un libro, es un bestseller, es un clásico de la cultura política del país. Y este libro que estoy recomendando ahora fue descubierto hace muy poco tiempo. Entre los, digamos, sus hijos rescatan este libro. Se quedan maravillados los editores actuales de Se lo edita recién, entonces. y se lo edita recién. Repite el título, por favor, Carlos Andrés, y el Estructura autor para histórica, la gente que nos social está y escuchando. política de Colombia de Fernando Guillén Martínez. Es una cosa alucinante ver este estudio, ¿no? Excelente recomendación, En Rafa. esa línea se me ocurre recomendar 2 obras de Osvaldo Hurtado. Las costumbres de los ecuatorianos y el poder político en el Ecuador. Y sería genial hacer una comparación de lo que él ha dicho en sus libros con lo que tú tienes. Sí. Porque probablemente
están por ahí. Muy Seamos coincidentes. muy Muy igualitos. coincidentes. Sí, Porque además y, no- tenemos y la historia colombiana pasados y no es presentes tan, bastante coincidentes. no difiere tanto de la nuestra. Como que están más organizados nomás, pero sufren de lo mismo. Surgen Sí, de lo con mismo. problemas, Sufren de lo con mismo. problemas Sí. diferentes. Sí. Tú, Rafa, Yo tenías... me ¿qué sigo trajiste? paseando con mi librito de José Ortega y Gasset, el tema de nuestro tiempo. O sea, este es un libro que hay que ir leyendo despacito, estudiándole, porque qué manera de aclarar la mente de este hombre hoy. Cualquier cosa de José Ortega y Gasset. Y también quiero recomendar mucho la novela Humo de Gabriel Alemán. Acaba de ganar el premio Joaquín Gallegos Lara Joaquín del Gallegos municipio, Lara, sí, una gran que novela. es el premio más importante de la ciudad. Humo, la novela de Gabriela Alemán. Es una novela esas son- extraordinaria que trata sobre la vida de y unos Stroessner, personajes extraordinarios. La vida de Stroessner. un dictador paraguayo. Otro caudillo, ¿no? Caudillo también. El gran caudillo del Paraguay en el siglo... Gabriela es en el tremenda siglo- escritora, ¿no? Gabriela es una gran De lo escritora. mejor Le que mandamos, tenemos le en mandamos la un saludo. coyuntura actual. Sí. Extraordinaria Una escritora. felicitación por su premio. Y felicitaciones a Gaby por ese premio por el Joaquín Gallegos Lara de este año. Yo he traído dos obras, una de la que saqué esta cita hace un momento. Esto es Juan Montalvo por él mismo. Esta es una obra de Antonio Rodríguez Vicens, ese buen amigo nuestro. Estuvo alguna vez en un programa anterior con nosotros. Brillante un tipo, gran brillante. constitucionalista, extraordinario abogado. Sobre todo una gran persona, Sí. por sobre todas las cosas. Él hizo esta obra, ya hizo una anterior que es El Quijote, El diccionario. en diccionario, ¿no es cierto? Y ahora esta es una historia más o menos similar. Juan Montalvo por él mismo. Son frases de Juan Montalvo tomadas de sus distintos escritos. Y hay una que quería leerles que es muy interesante sobre la libertad. Dice Juan Montalvo: yo puedo no comer o comer mal, pero si no hay luz en mi vivienda, si no respiro el aire que baja del cielo y no el que sube de los fangos, si no tengo una ventana ancha por donde echar mi vista, estoy como encarcelado. El corazón me viene a la garganta, me ahogo, no tengo gusto para nada. Eso dice Montalvo sobre la libertad a propósito de ese derecho principal, esencial, conculcado por los caudillos y por los tiranos especialmente. Esta es una de las obras que voy a recomendar. Juan Montalvo por él mismo, usted la encuentra en DIN Ediciones, está publicada allí y vale la pena leer el pensamiento de Montalvo. Y la otra novela que voy a recomendar es la novela de Perón, sobre la que, en base a la cual iniciamos este programa sobre los caudillos. La novela de Perón es una de las grandes obras de Tomás Eloy Martínez, el escritor argentino fallecido recientemente, hace pocos años. Un extraordinario escritor que también fue premio Alfaguara, Tomás Eloy Martínez. Y en esta novela precisamente hace todo un tratado novelado, por supuesto, de lo que fue el exilio de Perón durante esos 18 años, el retorno del Mesías y del caudillo y luego la sucesión de su esposa, de Eva Maristela de Perón y de Eva Duarte luego. Esas obras las recomendadas por hoy. No sé si había algo de documentales o de cine. Por ahora no. Andrés, ¿no tenías Bueno, nada? hay una cosa con la que estoy enganchado que tiene relación, pero es una relación histórica muy interesante, que es esta serie documental en Netflix que se llama La Segunda Guerra Mundial a color. Ellos han tomado este material fílmico de la Segunda Guerra Mundial y lo han pintado, lo han coloreado y lo han puesto a color y lo han puesto en HD. Pero sobre todo han vuelto a contar en 12, 15 capítulos la historia de la Segunda Guerra Mundial, desde cómo Hitler llega al poder a través de mecanismos democráticos, valga la redundancia, hasta que finalmente la guerra termina con el bombazo con los bombazos en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Cuando Estados Unidos termina por fin de doblegar a Japón, poco después de que los aliados doblegaron a Hitler en Alemania. Es fascinante ver cómo los seres humanos volvemos a repetir los mismos hábitos y solo cambian cosas en las formas, ¿no? Por supuesto, hoy no ha vuelto a haber una guerra de esa escala en el mundo, pero tú puedes tranquilamente hacer analogías y paralelismos entre los conflictos modernos y lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Como hay, por ejemplo, el afán imperialista de muchas naciones, por ejemplo, solo que ahora no sucede o no se da a través de la invasión con tanques como sucedía en esa época, sino de subordinación económica, tratados económicos, sanciones económicas, etc. Es decir, las dinámicas cambian con el tiempo, más los afanes imperialistas, totalitarios, los fenómenos caudillistas no terminan de extinguirse. Parece que es algo a lo que estamos condenados como especie, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, estamos en Cuarto de Guerra con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Estamos entrando a la parte final de nuestro programa. Todavía nos quedan 15 minutos, nos dice un Vinicio. Pues tú nos mandaste al entonces, final de una. Es que en 15 minutos es más o menos para cerrar todo este programa en relación con los caudillos, con el caudillismo y un poco su origen, su germen. Y bueno, y hacia dónde vamos. Vamos, Rafa. Como íbamos hablando hace un ratito, yo no veo que estemos libres de un caudillo en el futuro. El ecuatoriano en sí sigue siendo el mismo, digamos, tiene la misma forma de ser. No, a veces he pensado que incluso el Ecuador debería honestamente renunciar a jugar a la democracia y generar su propio sistema de gobierno. O sea, ¿Cuál es ese sistema? No, El verás, bananismo. yo había pensado... Alguien me habló el otro día de la anarquía. Ahí yo tengo un buen amigo que piensa ya seriamente. O sea, Pero la anarquía vendría a ser un no sistema de gobierno. La anarquía como el principio. punto, no, como el punto final Ya. de la libertad total. peor. Claro, del- pero del aquí, ser libertario. pero para eso tienes que ser No, muy es Evidentemente yo no creo Aquí en es, esto. Yo no aquí es creo más en- la Eso es una utopía. La utopía Absolutamente. libertaria aquí es la más complicada porque Absolutamente. para eso necesitas el respeto al que hablas vos al Claro, inicio. necesitas una civilización donde No, la aquí- cultura y el respeto No, sea... aquí lo primero que pierdes es aquí el derecho a la propiedad. Con los libertarios. Se te van en el auto. Claro. Claro, no, olvídate. Pero honestamente sí es un poco la democracia, el discurso, la palabra es una entelequia que nadie entiende, suena lindo. Pero cada uno, no sé si ustedes han hecho el ejercicio, pero donde hay más de 5 personas, pregúntales qué piensan lo que es la democracia. Y cada uno te va a dar su propia versión. Es como Dios. Pero todo se reduce a lo que tú decías antes, todo se reduce a las O elecciones. sea, yo creo que... Pero mira, es lo mismo de todo se reduce a la fe. A elegir y ser Es decir, elegido. tengo fe y en el paraíso, en el tema de los dioses, ¿no? Es que es la respuesta final. esa. Y en el tema de la democracia, como realmente nadie tiene una definición clara, ni un entendimiento claro, te remites a lo único que puedes ver, que es una elección, y con eso ya te das por bien servido, pero no somos gente a quien el concepto de democracia le entusiasma. le entusiasme realmente. O sea, yo no sé, ¿alguna vez ustedes han sido presidentes del condominio? Ni ahí hay cómo. Yo soy desgraciadamente. Ya, Sí. ¿y sí o no que es un horror? Sí o no que es un horror. Tremendo. Ya, ¿cuánta gente hay en tu condominio? 10. Son 12 casas. Ya, pero y no hay es- cómo. Es tremendo. Ya. No hay cómo. Ya, Eso me lleva a pensar que somos está. ingobernables. ahí está. Y te da ganas de somos- ser el rey Oscar somos primero y darle ingobernables. palo al que no paga la alícuota, Sí, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Sí. Somos- Porque los, vos vas los que y le pagan co- las alícuotas hemos tenido Le muchas pides ganas que de te hacer. pague la alícuota, se pone más bravo. ¿Sí o no? A ver, ¿somos ingobernables, Rafa o Carlos? Yo, a ver, Perdemos la esperanza yo no ya. tengo fe ni quiero, pero si algún atisbo, alguna salida, alguna luz al final del túnel le veo, es que lo que nosotros necesitamos es un periodo de 1 o 2 buenos presidentes. Simplemente buenos presidentes. No caudillos, no tipos que lo hagan perfecto. Buenos presidentes que administren el Estado, sobre todo con una actitud democrática, una Responsable. cultura Que no política estén pensando democrática. en la reelección. Sí, correcto. Y Sí. que o más que en la reelección, en un proyecto indefinido, ¿no? Porque a veces tú con 2 periodos lograste cerrar tu proyecto. Y ya, y te vas a tu casa. Y si hay continuidades a través de otro gobernante. Pero yo creo que dos periodos de un buen presidente al Ecuador le vendrían muy, muy bien. Es decir, creo que fue tan fuerte el liderazgo, la imposición del último, que tal vez a los ecuatorianos sí nos ha dejado algún tipo de señal sobre qué es lo que no hay que hacer. Y eso ha generado, en sectores muy puntuales de la oposición, políticos un poquito más conscientes de lo que no hay que hacer. Si es que yo alguna luz le veo a esto, es que el Ecuador no se equivoque eligiendo otra vez. Y que tengamos un buen presidente, no un salvador, no un mesías, un buen presidente. Que nos dé la noción de que el progreso, la política, toma tiempo, que es algo que se consensúa no en 2 días a las patadas, sino a veces en años y años de diálogo, de convivencia social, de discusión social, en donde todos estos grupos que conforman la sociedad vayan
armónicamente poniéndose de acuerdo para convivir y progresar en justicia, pues en una sociedad más democrática, más justa para todos. Creo que eso pasa por, primero, un buen liderazgo, un auténtico estadista que entienda que el Ecuador no es una sola cosa, no es un país que se le puede meter y gobernar a patadas, que entienda que es un país diverso y que en esa diversidad logre una comunión de todas estas fuerzas sociales. Esa es mi esperanza. Ahora, sí, estoy siendo utópico. Está siendo pero mesiánico, si alguna, porque a ese si señor le alguna van a mandar sacando. O sea, ese señor tendría una oposición Le van a votar. brutal, ¿no? Brutal. Pero, a ver, Pero tiendo a pensar que si tenemos alguna oportunidad es por ahí. Pues sí. Yo y coincido, la otra es que creo en estas cosas. Creo en este tipo de cosas. O sea, creo que cuando la sociedad empieza a tener más el control a partir de las nuevas tecnologías, la cultura política poco a poco va calando más y más profundo en la mente de las personas, en los tú individuos. hablas del debate, de la conversación. Hablo de los programas de radio, hablo del internet, hablo de la capacidad libertad. de la misma sociedad para pulirse a sí misma Para escribir sin la ayuda historia. de los políticos ni del sistema educativo. Y que esa cultura que viene a través de las nuevas tecnologías te permita a ti mismo convertirte en un ser más consciente de tu espacio, de tu lugar, de tu capacidad para cambiar las cosas, de tu rol como ciudadano, y que eso te haga menos manipulable al discurso populista, a la propaganda que intenta lavarte el cerebro. O sea, ¿no? ¿vos crees en que una de nuestras más grandes herramientas está en la tecnología? Está y en la información? tecnología, De acuerdo. para no dejarnos ver la cara por los políticos. Yo estoy de acuerdo absolutamente, creo que ese es el camino, yo espero, yo tengo algo más de fe, yo creo en la evolución. Y yo creo que a nosotros nos falta todavía evolucionar como sociedad, como cultura. Parte de eso es lo que a lo que yo apelo, a la ilustración. Para mí es allí hay al menos habría al menos un síntoma mayor de esperanza. En la ilustración. Sí, evidentemente hemos repetido constantemente nuestra historia, nuestra triste historia, y espero que no sea ese el desenlace final de esto. Antes de cerrar con Rafa, quería leerles un último fragmento de Juan Montalvo, porque todo lo que escribió en aquella época con esa mente lúcida es muy, muy aplicable todavía. Fíjese lo que decía él sobre este tema de la ilustración en general y sobre su pueblo. El hito no está en que hable mal o bien, sino en que hable la verdad. Españoles, ingleses, chinos, persas, ecuatorianos, todo es lo mismo para mí. Son porciones del género humano que las miro con los mismos ojos. Si son malos, malo. Si son buenos, bueno. Denme un Ecuador libre, ilustrado, digno, y soy ecuatoriano. De lo contrario, me quedo sin patria, porque el hombre de bien no la tiene sino donde impera la virtud. A eso apelaba Juan Montalvo en aquella época. Un Ecuador ilustrado, libre, digno. Yo también esperaría eso. ¿Qué dices, Rafa, tú? Y sí, porque yo creo que uno tiene que tener dignidad. Esta es una descripción de lo que es la dignidad. O sea, si tú no te sientes... Y de los valores que al si menos tú no- esperaríamos, si tú ¿no? no te sientes mínimamente Con ilustración. cómodo con lo que pasa en tu país, tienes todo el derecho de decir Probablemente la que me democracia declaro sea... apátrida porque yo Exacto. quiero otra cosa. Probablemente la democracia sea mucho o esté mucho más cercana con esos valores. Dignidad, libertad, ilustración. ¿Sabes qué también se necesita? Una burguesía decente. Una Burguesía burguesía en decente. el buen sentido de la Por palabra. supuesto. Pero es que se Lo que aplica pasa, mismo, Carlos lo que Andrés. pasa es que siempre hay esta ansiedad de ciertas élites económicas a aliarse al nuevo grupo de poder para convertirse en la nueva élite gobernante detrás del poder, ¿no? De Y acuerdo. entonces cada caudillo viene con su mafia, ¿no? Pero es una mafia montada. Necesitamos una burguesía decente que no quiera hacer poder ni el poder detrás del poder, sino que haga lo que debe hacer. Es que la burguesía... Generar ideas, generar empresa, generar emprendimiento, ser, digamos, la élite de la cultura política, de las ideas, de la discusión, del Así debate, en lugar de estar atrás de los negocios. Exactamente. Exactamente. Y esos son los valores que se aplican para todos, para toda la sociedad. De acuerdo. Esto ha sido Cuarto de Guerra. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Han estado con ustedes Carlos Andrés Vera, Rafael Lugo y Oscar Vela. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana.